Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Estaba sentado en mi coche, estacionado frente a la casa de Ana, sintiendo un torbellino de emociones. Los nervios, la ira, la tristeza, todo se mezclaba dentro de mí, mientras me preparaba para enfrentarme al hombre con el que mi esposa había estado engañándome durante meses. Todo comenzó hace 3 meses, cuando descubrí la traición. Ana, después de muchas explicaciones y promesas de que quería salvar nuestro matrimonio, aceptó ir a terapia de pareja y también comenzó su propio tratamiento individual. Me prometió que nunca más volvería a hablar con él, que su relación con Javier era solo un error y que quería reconstruir lo que habíamos perdido. Al principio, todo parecía estar bien. Ella me mostraba su teléfono sin que yo lo pidiera, me decía que todo estaba en orden, pero algo dentro de mí seguía sin creerle completamente. Sabía que había algo que no encajaba, una sensación extraña que me decía que aún había secretos que ocultaba. Así fue como, en un momento de duda, decidí revisar su iPad. No era la primera vez que lo hacía. Había descubierto mensajes entre ellos que ella había borrado, pero lo que no sabía era que aún podían ser recuperados en otros dispositivos. Ahora, sentado en el coche frente a la casa de Javier, sentía que algo se rompía por dentro. Todo este tiempo me había estado engañando. Todo lo que habíamos construido parecía derrumbarse ante mis ojos. Hoy no iba a permitirle más mentiras. Estaba decidido a confrontarlo. Necesitaba respuestas. La noche anterior había sido como cualquier otra. Cené con Ana, pusimos a los niños a dormir y luego nos sentamos en nuestra habitación a ver televisión. Era como si estuviéramos viviendo en una fachada, una rutina vacía, sin emociones. Después de un rato, Ana anunció que se iría a la cama. Me quedé solo con mis pensamientos. El peso de la traición me consumía. Hoy, sin embargo, la situación era diferente. Habíamos tenido una sesión de terapia de pareja al mediodía, y era la oportunidad perfecta para confrontarla. Quería escuchar lo que tenía que decir, pero ya sabía que sus palabras serían solo eso, palabras. Las acciones, en cambio, me habían mostrado la verdad. En la terapia me armé de valor, y sin rodeos, le dije al terapeuta que había diablado con Javier. La expresión de Ana pasó de la confusión a la incredulidad. Me miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Sí, hablé con él, le dije con firmeza. ¿Por qué lo hiciste? Drenia, me respondió, intentando justificar su acción. Porque necesitaba respuestas, y tú no me estabas diciendo la verdad, contesté. El terapeuta nos observó, sabiendo que algo importante iba a salir de esa conversación. Ana, con su voz temblorosa, me preguntó qué había revelado Javier. Todo lo que han estado haciendo, respondí, sin filtro. Hablé de sus mensajes, sus citas secretas, sus llamadas y todo lo que había descubierto. Ella no pudo contener las lágrimas. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Con Pawn and Placement?, le pregunté, sintiendo la rabia y el dolor apoderarse de mí. Ana intentó explicarse, pero no importaba lo que dijera. Sus palabras ya no tenían valor para mí. Lo siento, dijo entre sollozos, pero esas palabras ya no significaban nada. Era demasiado tarde. Estoy harto, le dije, mi voz firme. Ya no quiero seguir en esto. Quiero el divorcio. Las palabras salieron de mis labios con una claridad aterradora. Ana tomó los papeles que le entregué, mirándolos como si fueran una serpiente venenosa. Estaba completamente desconcertada, buscando alguna salida, pero no había ninguna. ¿Qué significa esto?, Drenia preguntó, todavía incrédula. Lo que significa es que estoy terminando esto.
Ya no puedo seguir viviendo con una mentira, le respondí, sin dar espacio para más discusiones. El terapeuta intervino, intentando mediar, pero no había nada que decir. Las palabras que había escuchado, las mentiras que había soportado durante tanto tiempo, ya me habían dejado sin fuerzas. Lo que has hecho no tiene perdón, le dije, con dolor. Has elegido continuar con tu mentira, y yo ya no puedo ser parte de eso. Ana intentó hablar, implorar, pero yo ya no quería escucharla. Había llegado el momento de poner fin a todo. Ya no había vuelta atrás. El terapeuta trató de calmarnos, pero el daño ya estaba hecho. Me levanté de la silla, dejándola sola en ese lugar lleno de promesas rotas. La sesión terminó, y mientras salíamos del consultorio, Ana intentó tomar mi mano, pero la aparté bruscamente. «Ya no quiero nada contigo», le dije con firmeza. Ana se desplomó en el suelo, llorando desconsolada. Yo la dejé allí, sin mirar atrás, sin sentir compasión. Sabía que había llegado el final de nuestra historia. Mientras conducía de regreso a casa, el teléfono comenzó a sonar. Eran mensajes de Ana, intentos desesperados de contactar conmigo, pero yo los dejé ir al buzón de voz. No podía escuchar sus excusas, no podía escuchar más mentiras. Estaba demasiado agotado para hacer el doitamaterui. Al llegar a la casa de mis suegros, me preparé para enfrentar otro momento doloroso. Tenía que contarles la verdad, aunque sabía que no sería fácil. Al llegar a la casa de mis suegros, una sensación de vacío me envolvía. No sabía exactamente cómo iban a reaccionar, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Mientras estacionaba frente a la casa, me di cuenta de que mi corazón latía aceleradamente, como si cada golpe fuera una señal de que este momento no podía esperar más. Era el momento de poner fin a esta mentira, y que ellos supieran lo que había estado sucediendo detrás de sus espaldas. Mi suegra fue la primera en abrir la puerta. La sorpresa en su rostro fue inmediata, pero, al mismo tiempo, una especie de tristeza que ya intuía se reflejaba en sus ojos. «¿Qué pasa, hijo?», Zrenia me preguntó con una voz llena de preocupación. No pude evitar notar que el tono de su voz denotaba una mezcla de esperanza y temor. Mi suegro apareció detrás de ella, más serio que nunca, con su expresión siempre tan contenida. Algo en su postura me hizo pensar que ya sospechaba algo, aunque no lo quisiera aceptar. Entré sin decir una palabra. Ellos seguían mirando con expectación, tratando de entender por qué había llegado allí tan temprano, con la mirada sombría y el rostro demacrado. Tomé aire y finalmente empecé a hablar. «Ana y yo estamos en proceso de divorcio», dije, sin rodeos. La reacción de mi suegra fue inmediata. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». «Zrenia», exclamó, incrédula. Mi suegro permaneció en silencio, pero sus ojos se llenaron de una dureza que nunca antes había visto en él. Sabía que él era de los que preferían callar hasta que tuvieran toda la información. Pero lo que iba a contarles ahora cambiaría todo. «Voy a ser directo. Ana me ha estado engañando durante meses con otro hombre», continué, sintiendo como una especie de peso se deslizaba fuera de mí al revelar la verdad. Lo descubrí hace 3 meses, y aunque ella se disculpó y prometió que cambiaría, no ha sido así. Descubrí que seguía viéndolo, a pesar de sus promesas, y después de mucho dolor y engaños, tomé la decisión de que esto se tiene que acabar. Mi suegra comenzó a llorar silenciosamente, sollozando en sus manos, incapaz de contener las emociones. Mi suegro, por otro lado, no mostraba signos de shock, pero su rostro se transformó, como si una tormenta interna estuviera rugiendo en su interior. Sabía que lo que les estaba contando les causaba un dolor profundo, pero también sabía que necesitaban escuchar la verdad, por dolorosa que fuera. «No quiero hablar mal de ella, pero necesitan saber por qué estamos tomando esta decisión», les expliqué, tratando de mantener la calma. «No quiero que la culpabilidad recaiga solo sobre Ana. Es una decisión que tomamos ambos,
pero la mentira, la traición y la falta de respeto hacia mí son cosas con las que ya no puedo vivir. Mi suegro finalmente rompió el silencio. No sé qué decir. Esto no es fácil, dijo con voz grave, mirando hacia el suelo. Ana ha cometido un error, pero me duele ver que estábamos tan ciegos a todo esto. No sé qué pasará ahora, pero, si puedes, no nos hagas sentir como si fuéramos responsables también. Sus palabras fueron difíciles de digerir, pero entendí que no estaba buscando culpar a nadie, solo pedir que, por favor, no los hiciera sentir aún más heridos por la verdad. Mi suegra, entre sollozos, me miró con ojos llenos de desesperación. Yo siempre la apoyé, la defendí, dijo, su voz quebrada. No puedo creer que haya llegado a esto. ¿Por qué no lo solucionaste antes? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Sus palabras me atravesaron como una flecha. Yo también me hacía esas preguntas todos los días. Si hubiera sido más valiente, si hubiera confrontado la verdad antes, tal vez las cosas no hubieran llegado a este punto. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que estaba hecho, hecho estaba. Le expliqué que no quería hacerle daño a los niños, que no quería que ellos se enteraran por otras personas. A pesar del dolor, había que mantener una postura firme. Les pedí que, si tenían algo que decir, lo hicieran con respeto, y que no dejaran que la rabia o la frustración tomaran el control. Les expliqué que, a pesar de todo, quería que los niños estuvieran bien, y que no permitiría que nada les hiciera daño. Aunque mi corazón estaba hecho trizas, sentía que debía ser fuerte por ellos. Mi suegro asintió con la cabeza, como si la verdad finalmente hubiera comenzado a asentarse en su mente. Entiendo, pero por favor, ten en cuenta que nuestra hija también es víctima aquí. No sé qué futuro les espera, pero espero que encuentren la paz que ambos necesitan, dijo. Sus palabras eran duras, pero no por ello menos sinceras. Antes de irme, les di un abrazo a ambos, aunque sentía que había una distancia irremediable entre nosotros. Sabía que su dolor era profundo, pero también sabía que el mío lo era aún más. Ya no quedaba espacio para las mentiras ni los juegos, solo quedaba el peso de la verdad. Mientras conducía hacia mi próxima parada, el teléfono comenzó a sonar. Era Ana, y aunque me sentí tentado a contestar, sabía que no era el momento adecuado. Lo que quedaba de mi vida ya no pertenecía a ella. Ya había tomado la decisión, y lo único que me quedaba por hacer era seguir adelante. La tarde avanzaba, y mi mente seguía dando vueltas a lo que acababa de contar a los padres de Ana. La sensación de haberlo hecho bien, de haber liberado una carga, se mezclaba con el dolor de la separación que aún no terminaba de asimilar. Mientras conducía hacia el lugar donde me encontraría con la esposa de Javier, las emociones seguían siendo intensas. El encuentro que se avecinaba no iba a ser fácil, y lo sabía, pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. La esposa de Javier, Teresa, era una mujer que siempre me pareció amable y educada, pero también sabía que, como yo, ella estaba viviendo una pesadilla. Yo había decidido contarle todo lo que había sucedido, sin adornos, sin suavizar la verdad. Después de todo, ella merecía saber lo que su esposo le había estado ocultando, igual que yo merecía saberlo. Llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos. Era un lugar tranquilo, un sitio donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Cuando la vi llegar, su rostro ya mostraba signos de preocupación. Intentó sonreír, pero yo pude ver en sus ojos el miedo y la incertidumbre que sentía. Nadie, ni siquiera ella, sabía realmente lo que iba a pasar después de este encuentro. «Hola, Teresa», la saludé con tono serio, tratando de mantener la calma. «Gracias por venir. Lo que te voy a contar no es fácil de escuchar». Ella asintió lentamente, tomándose un momento para calmar sus propios nervios antes de hablar. «¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste? No quiero seguir viviendo en la mentira», dijo con voz quebrada. Sabía que ella también estaba sufriendo, y me dolía profundamente verla tan vulnerable.
Nadie merece vivir lo que estábamos viviendo. Le expliqué cómo había descubierto la infidelidad de nuestros esposos, cómo Ana había estado engañándome durante meses con Javier. Le conté todo lo que sabía, desde los mensajes hasta las citas secretas, las conversaciones a escondidas, todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras yo hablaba. «No puedo creerlo», susurró, como si las palabras no pudieran salir de su boca. «¿Mi marido estaba con ella todo este tiempo?» Le expliqué cómo, a pesar de que Ana había prometido cortar todo contacto, la realidad era diferente. Había encontrado evidencia en sus dispositivos de que seguían comunicándose, y aunque ella intentó ocultarlo, la verdad salió a la luz. Teresa se cubrió la cara con las manos, sollozando. «¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo a mí?» Component Placement lloró. Su dolor era tan palpable que me sentí completamente impotente. La conversación se volvió más profunda. Le ofrecí mostrarle la evidencia y después de un breve momento de duda, aceptó. Saqué mi teléfono y le enseñé el video de mi conversación con Javier. Teresa lo miró en silencio, sus ojos fijos en la pantalla, cada palabra de su esposo perforando su corazón. Al ver su reacción, sentí una punzada de dolor, pero también comprendí que no había otra forma de hacerlo. Ella necesitaba saber la verdad, aunque fuera desgarradora. Después de ver el video, Teresa permaneció en silencio por un momento, tratando de asimilar todo lo que le acababa de mostrar. «No sé qué hacer ahora», murmuró. «Mis hijos, no quiero que sufran, pero ¿cómo puedo seguir con alguien que me ha mentido de esta manera?» Le dije que, aunque no podía tomar decisiones por ella, sabía lo que se sentía estar atrapado en una mentira. Le ofrecí mi apoyo, aunque fuera para escucharla o para desahogarse, y le aseguré que, si necesitaba hablar, estaría allí. Era lo menos que podía hacer después de todo lo que había sucedido. «Gracias», dijo, entre sollozos. «No sé si puedo perdonarlo, no sé si quiero seguir con él, pero al menos ahora sé lo que ha estado pasando». Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada uno lidiando con su propio dolor. Teresa parecía haber perdido la noción del tiempo, como si estuviera esperando que todo fuera solo un mal sueño del que despertaría en algún momento. Pero sabía que la realidad era más cruel de lo que podríamos imaginar. Al final, nos levantamos para irnos, cada uno con su carga de emociones y decisiones por delante. Antes de irnos, Teresa me abrazó, y aunque el dolor era inmenso, sentí que de alguna manera nos entendíamos. Nadie debería tener que pasar por lo que estábamos viviendo. Me despedí de ella y salí del café. Al caminar hacia mi coche, mi mente seguía procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Aunque había hecho lo correcto al contarle la verdad a Teresa, no podía evitar sentir que algo se estaba rompiendo dentro de mí. El dolor era real, y aunque me estaba alejando de Ana, mi corazón aún estaba lleno de incertidumbre. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que conocía se había desmoronado? En el camino de regreso a casa, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Era Ana. Sin pensarlo, lo dejé sonar sin responder. Ya no había espacio para más conversaciones. La vida que habíamos conocido ya no existía. Ahora solo quedaba avanzar, aunque el camino parecía más incierto que nunca. El camino de regreso a casa estuvo marcado por el silencio. Cada milla recorrida parecía más pesada que la anterior. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido, a lo que había revelado a los padres de Ana, a lo que le había mostrado a Teresa y a las decisiones que me quedaban por tomar. La verdad, aunque liberadora en algunos aspectos, me dejaba con una sensación amarga que no podía sacudirme. Enfrentarme a todo esto, ver el dolor en los ojos de las personas que más quería, me estaba desgarrando por dentro. Aún así, sabía que no había vuelta atrás. Al llegar a casa, el ambiente estaba enrarecido. El lugar que una vez fue nuestro hogar, un refugio de recuerdos y promesas,
Ahora se sentía ajeno, vacío. Sabía que Ana estaría allí, que probablemente me esperaba, aunque yo no quería enfrentarla. Pero, al mismo tiempo, no podía escapar de la realidad. Había tomado la decisión de enfrentarla, de poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas. Ya no quedaba espacio para las mentiras, ni para las excusas. Entré lentamente en la casa, sintiendo el peso de cada paso. La vi en el salón, sentada en el sofá, con la mirada perdida, como si estuviera esperando lo inevitable. Al verme, levantó la vista, pero no dijo nada. Su rostro estaba marcado por el dolor y la confusión, pero en sus ojos había algo más, una súplica silenciosa, una esperanza tenue de que aún pudiera haber una salida. «No me llames», le dije, interrumpiendo cualquier intento de iniciar una conversación. «No sé qué más podrías decirme que no me hayas dicho ya». Su expresión cambió, y su voz tembló al intentar responder, pero yo la corté antes de que pudiera empezar. «No me interesa saber más de tus promesas, Ana. Ya no creo en nada de lo que digas. El daño está hecho». La miré fijamente, sin poder evitar que la rabia y el dolor se mezclaran en mi voz. «¿Por qué, Ana? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Por qué no fuiste honesta conmigo? ¿Acaso pensabas que no me daría cuenta?» Ella se levantó del sofá y dio unos pasos hacia mí, su rostro ahora completamente empapado en lágrimas. «No quería hacerte daño», dijo, su voz ahogada. Yo me perdí. No sabía lo que estaba haciendo. Pensé que podía cambiar, que podía salvarnos. Te lo juro, no quería que esto pasara». «¿Salvarnos?» «Drenia», le respondí con dureza. «¿Eso es lo que querías? ¿Mentirme? ¿Engañarme? Ana, no puedes seguir con esas excusas. Yo también traté de salvarnos, pero tú elegiste seguir con él, elegiste esconderme la verdad, y esa decisión es la que nos ha llevado aquí». Ana comenzó a sollozar más fuerte, su cuerpo temblando bajo la presión de la culpa y el arrepentimiento. Por favor, no me dejes. No quiero perderte, no quiero perder nuestra familia». Sus palabras, aunque llenas de desesperación, no conseguían penetrar mi coraza de dolor. No podía permitir que su manipulación emocional me afectara más. «Ya es demasiado tarde para eso», le dije, con la voz más firme que pude. «No puedes seguir jugando con mis sentimientos. El daño ya está hecho, y aunque te duela, yo ya no puedo seguir en este lugar, no con las mentiras, no con la desconfianza. Esta es la última vez que hablamos de esto. Ya no hay más espacio para ti en mi vida». Ana cayó de rodillas, implorando por mi perdón, pero yo me di vuelta y me dirigí hacia la puerta. No podía quedarme allí ni un minuto más. Al abrir la puerta para salir, sentí como si todo el peso del mundo se me viniera encima. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe suave, pero lo suficientemente fuerte como para simbolizar el fin de un capítulo, el fin de una vida que había creído que era real. Me subí al coche y me alejé rápidamente de la casa. No miré atrás. Mi mente estaba nublada por el dolor, pero mi corazón sabía que lo que había hecho era lo correcto. Ahora tenía que seguir adelante, aunque el camino fuera incierto y doloroso. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a mi siguiente destino, la casa de mis padres. Aunque no quería preocuparlos más de lo que ya estaban, sabía que necesitaba contarles lo que había pasado. Ellos también merecían saber la verdad, aunque sabía que me dolería aún más ver la desilusión en sus rostros. Cuando entré en su casa, mi madre fue la primera en verme. Su rostro se iluminó al verme, pero su sonrisa desapareció tan pronto como vio mi expresión. «¿Qué pasa, hijo?», Drenia me preguntó, acercándose con preocupación. «Lo perdí todo», respondí, la voz quebrada. «Ana me ha estado engañando, y ahora estamos terminando todo. He decidido que necesito seguir adelante. Ya no puedo vivir en esta mentira». Mi madre no dijo nada en un principio, pero su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y comprensión. «Es doloroso, lo sé», dijo finalmente, tomando mis manos con suavidad.
Lo que más me duele es verte tan roto, pero también sé que tienes que tomar las riendas de tu vida. Nadie puede decirte lo que debes hacer, pero lo importante es que ahora tienes la oportunidad de reconstruir lo que realmente quieres para ti. A pesar de su apoyo, el vacío seguía allí, ese dolor que no se podía evitar. Había tomado una decisión, pero no sabía si estaba listo para afrontar lo que vendría. Pero al menos, al tener el apoyo de mis padres, sentía que no estaba completamente solo en este proceso. Al salir de la casa de mis padres, el cielo se había oscurecido por completo. El aire era frío y una ligera brisa me golpeaba la cara. En ese momento entendí algo. Aunque el camino hacia la sanación fuera largo y difícil, al menos tenía una oportunidad de encontrarme a mí mismo. Y eso, por lo menos, era un comienzo. La noche que seguía después de la conversación con mis padres no fue tranquila. En mi mente aún resonaban las palabras de Ana, su llanto, sus súplicas. Por un momento, me sentí abrumado por la angustia y la tristeza. A pesar de la decisión que tomé, una parte de mí seguía atormentada por el dolor. Había sido un golpe duro, no solo para ella, sino también para mí. La sensación de traición, el desgaste emocional de estos últimos meses, me estaban pasando factura. Era difícil aceptar que todo lo que creí tener en mi vida había sido una ilusión. La familia que había construido, los momentos felices que compartimos, todo ahora se sentía como una mentira. Mi cabeza no dejaba de girar en torno a esos recuerdos, pero al mismo tiempo sabía que no podía quedarme atrapado en el pasado. Ana había roto algo en mí, algo que no podría reparar. Al regresar a mi casa, sentí como si el vacío en sus paredes fuera cada vez más grande. La casa ya no tenía el mismo calor, ya no tenía vida. La imagen de Ana, esperándome en la sala, me persiguió todo el día, como una sombra que se negaba a desaparecer. Pero al llegar allí, todo estaba en silencio, como si el hogar ya no reconociera a los que alguna vez lo habitaron. Me senté en el sofá, mirando al frente, sin saber qué hacer a continuación. El teléfono sonó, y al ver el número, supe quién era. Era Ana, intentando contactar conmigo nuevamente. No quería contestar, pero mi dedo tembló sobre el botón de rechazo. La ira y la frustración me invadieron. No sabía si era más por el dolor que sentía o por la incapacidad de encontrar respuestas dentro de mí. Decidí, finalmente, que no quería escucharla más, al menos no por ahora. Pasaron unas horas y al acercarse la noche, me sentí más vacío que nunca. La separación era real, pero mi corazón seguía buscando respuestas que no encontraba, como si aún hubiera algo en mis entrañas que deseaba comprender, aunque sé que nunca obtendría las respuestas que buscaba. Al mirar alrededor, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era el hombre que pensaba que era. Los recuerdos que tenía de Ana ya no eran los mismos. Las promesas que compartimos, las metas que planeamos juntos, se desvanecieron en el aire. Decidí que era momento de ponerme en marcha. Necesitaba hablar con mi abogado y avanzar con los papeles del divorcio, aunque sabía que este proceso solo agravaría el dolor. La incertidumbre sobre lo que ocurriría a continuación me mantenía en vilo. El futuro era tan incierto como lo era la relación que una vez compartí con Ana. El tiempo se dilataba, pero no podía quedarme paralizado por mis emociones. Esa misma noche, mientras me preparaba para llamar a mi abogado, recibí un mensaje de Teresa. Su mensaje era breve, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. Gracias por la verdad, aunque duela, gracias por ayudarme a ver lo que no quería ver. Me siento perdida, pero sé que esto es lo mejor. No pude evitar sentir una extraña conexión con ella. Ambos estábamos atrapados en la misma mentira, pero ambos también éramos víctimas de una situación que nunca imaginamos. Teresa y yo estábamos atravesando el mismo proceso, aunque desde ángulos diferentes. Me dio consuelo saber que no era el único sufriendo. De alguna manera, nuestras experiencias se cruzaban,
y aunque el dolor seguía presente, compartimos una comprensión silenciosa. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, decidí que era hora de enfrentarlo todo de una vez por todas. Llamé a mi abogado para confirmar que avanzaría con los trámites del divorcio. Mientras esperaba su respuesta, sentí cómo la desesperación se apoderaba de mí. No había vuelta atrás, el proceso había comenzado. Pero también sabía que lo que estaba haciendo era lo mejor para todos. No podía seguir en una relación rota, atrapado en las mentiras que Ana había tejido. El divorcio era solo el principio de lo que vendría. Mis hijos, mis amigos, incluso mis propios padres, todos quedarían marcados por lo que estaba por venir. No había forma de proteger a todos de este dolor, pero sí podía protegerme a mí mismo. Sentí una determinación fría, la misma que me había empujado a actuar con firmeza la noche anterior. Esa tarde, mientras me sentaba en el escritorio con todos los papeles que mi abogado me había enviado, miré nuevamente el teléfono. Un mensaje de Ana apareció en la pantalla, diciendo que quería hablar, que deseaba una última oportunidad para salvar nuestra relación. Mi corazón latió más rápido. Sabía lo que debería hacer, pero la emoción de la súplica, de escuchar sus palabras, me hizo vacilar. Aún había una parte de mí que quería creer que podía regresar a lo que era, pero otro pedazo de mí sabía que eso era imposible. Tomé una respiración profunda y decidí ignorarlo. Ya no había espacio para más promesas vacías. No podía seguir esperando que algo cambiara cuando la traición seguía presente en cada rincón de mi vida. Era momento de reconstruir, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo. Cada paso hacia adelante era una pequeña victoria sobre todo lo que habíamos perdido. Al final, me di cuenta de que lo que más necesitaba era tiempo. No para recuperar lo que había sido, sino para encontrar lo que podría llegar a ser. Ya no sería el hombre que fui antes de todo esto, pero tal vez, con el tiempo, podría convertirme en alguien que finalmente pudiera vivir en paz consigo mismo. El sol se alzaba lentamente por el horizonte, filtrando su luz a través de las cortinas de la habitación. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando la casa vacía a mi alrededor. La familiaridad de los objetos, las paredes que alguna vez fueron mi refugio, ahora parecían ajenos, como si pertenecieran a una vida que ya no era mía. La soledad se había instalado en cada rincón de este lugar, pero era una soledad que no podía evitar. A pesar de todo lo que había pasado, me encontraba en un punto de no retorno, donde cada decisión que tomaba me empujaba más lejos de lo que alguna vez conocí. El teléfono vibró sobre la mesa de noche, y al ver la pantalla, no me sorprendió que fuera nuevamente Ana. No podía evitarlo. Las emociones seguían siendo intensas. Había hecho todo lo posible por poner distancia, por cerrar capítulos, pero algo dentro de mí seguía luchando contra el dolor. ¿Era posible perdonar? ¿Era posible seguir adelante con un corazón que aún estaba lleno de ira y tristeza? Decidí no responder. No había más palabras que pudieran suavizar lo que ya estaba hecho. Las mentiras, las promesas rotas, las traiciones. Todo eso me había llevado a este punto, y no había vuelta atrás. No podía seguir permitiendo que las manipulaciones emocionales de Ana me arrastraran nuevamente. Ya había tomado la decisión. Iba a divorciarme. Iba a reconstruir mi vida, aunque no supiera aún cómo. Con un suspiro profundo, me levanté de la cama y me dirigí al baño. Me miré en el espejo, observando a un hombre que apenas reconocía. La angustia que sentía era palpable, pero también había una nueva determinación en mi mirada. Había sido un hombre que confiaba ciegamente, que creía en el amor, en las promesas. Pero ahora veía a alguien diferente, alguien que había aprendido a protegerse, alguien que entendía que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre sería el camino hacia la libertad. El día pasó lentamente. Cada minuto parecía un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún tenía por delante.
Sabía que tenía que hacer los arreglos para mudarme de la casa. El proceso del divorcio seguiría su curso, y aunque sentía miedo, también había una extraña sensación de liberación. Podía empezar de nuevo, encontrar un camino hacia una vida que no dependiera de las mentiras de otra persona. A medida que la tarde caía, decidí llamar a mis hijos. Había hablado con ellos brevemente antes, pero sabía que había muchas preguntas que aún quedaban sin respuesta. Los niños merecían saber la verdad, no toda la verdad, pero lo suficiente como para que no quedaran atrapados en las mentiras de su madre. No quería que crecieran en un ambiente de confusión, ni que cargaran con el peso de lo que estaba ocurriendo sin comprenderlo. La llamada fue breve, pero las palabras que escuché de ellos me marcaron. «Papá, ¿por qué todo está cambiando?» «¿Component placement?», preguntó mi hija con la voz temblorosa. «¿Nos vamos a quedar sin mamá?» «No, hija», respondí, intentando mantener la calma. «Lo que pasa entre mamá y yo es algo que necesitamos resolver, pero siempre estaré aquí para ti, y nada de eso cambiará. Siempre seré tu papá, y te quiero mucho». Las palabras eran duras, pero necesarias. Aunque sentía que mi corazón se rompía al verlos sufrir, sabía que decirles la verdad, aunque fuera dolorosa, era lo mejor para ellos a largo plazo. Después de la llamada, me senté en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de decir. En este momento, lo único que podía hacer era asegurarme de que mis hijos tuvieran el apoyo que necesitaban. Aunque la vida con Ana había sido un sueño roto, mis hijos seguían siendo mi prioridad. No podía permitir que este caos afectara su bienestar. Ya había sufrido lo suficiente por mí mismo. Ahora, mi responsabilidad era protegerlos. Esa noche, antes de acostarme, decidí que al día siguiente comenzaría a hacer los arreglos para mudarme. No podía quedarme más tiempo en esa casa. El proceso del divorcio ya estaba en marcha, pero necesitaba recuperar algo de control sobre mi vida. Estaba tomando una decisión final: mudarme, cerrar este capítulo y no mirar atrás. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Ya no eran lágrimas de ira ni de desesperación. Eran lágrimas de aceptación, de rendición ante lo que había sucedido. Y mientras las dejaba caer, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la vida me daría una segunda oportunidad. Tenía que creer que era posible. Después de todo, nada es eterno. Y aunque el dolor de este momento sería parte de mí durante mucho tiempo, sabía que no siempre sería lo único que quedaría. El tiempo se encargará de sanar las heridas, y yo aprendería a vivir de nuevo, aunque no supiera por dónde empezar. Me acosté esa noche con la certeza de que mañana comenzaría de nuevo. No sería fácil, pero estaba decidido a reconstruir mi vida. Y aunque el futuro se veía incierto, algo dentro de mí me decía que aún había esperanza. El día después de la llamada a mis hijos, decidí que tenía que comenzar a organizar mi vida de nuevo. La mudanza era inevitable. Ya no podía quedarme en esa casa, en esa vida que compartí con Ana, que ahora parecía tan distante, tan ajena. La casa estaba llena de recuerdos rotos, y aunque no quería huir de ellos, sabía que no podía sanar en el mismo lugar donde todo se había desmoronado. Mientras recogía algunas de mis pertenencias, sentí una extraña mezcla de emociones. La rabia, el dolor, la tristeza, seguían siendo parte de mí, pero comenzaba a aceptar que esta era la única forma de seguir adelante. No podía quedarme atrapado en lo que fue, en lo que perdí. Necesitaba construir algo nuevo, aunque no supiera cómo hacerlo. Tenía que encontrar fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que, en cierto sentido, estaba tomando las riendas de mi vida. Decidí buscar un lugar cerca de donde los niños pudieran venir a visitarme. Un lugar que no fuera demasiado grande ni lujoso, pero que me ofreciera la paz y el espacio para empezar de nuevo. Me tomé el tiempo para elegir cuidadosamente. Al final, encontré un pequeño apartamento en una zona tranquila, rodeada de árboles y parques.
un lugar donde podría respirar, donde no tendría que mirar constantemente el pasado. La mudanza fue física, pero también emocional. Me di cuenta de que cada objeto que dejaba atrás, cada rincón que vaciaba, era una especie de cierre para un capítulo que ya no podía recuperar. No estaba huyendo, pero estaba dejando ir. No podía seguir aferrándome a lo que ya no era. Mis recuerdos con Ana se iban disolviendo lentamente, y aunque el dolor aún estaba allí, la determinación por seguir adelante comenzaba a ser más fuerte que la desesperación. Mis hijos pasaban los fines de semana conmigo, y aunque las primeras semanas fueron difíciles para todos, vi cómo lentamente se adaptaban a esta nueva vida. Ya no estábamos en el mismo hogar, pero lo importante era que teníamos un hogar en donde podíamos empezar a sanar juntos. Pasábamos tiempo jugando, cocinando, y hablábamos sobre sus sentimientos. Aunque el divorcio había sido doloroso, sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba comenzando a ser el padre que siempre quise ser para ellos. Una tarde, después de un largo día con los niños, me senté en mi nuevo sofá, mirando la ventana que daba a la calle tranquila. Mientras me sumía en mis pensamientos, me di cuenta de algo. A pesar de todo lo que había perdido, algo dentro de mí había cambiado. No sabía si era el tiempo, la distancia o el hecho de haber tomado el control de mi vida, pero sentía que podía empezar a ver el futuro con algo de esperanza. No todo estaba perdido. Después de varios días sin noticias, Ana me contactó nuevamente. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para lo que ella quería decirme. Quería hablar, quería cerrar el ciclo. Aunque había tomado la decisión de seguir adelante, había algo dentro de mí que sabía que aún quedaban cosas por decir. No por mí, sino por ella. Por la relación que habíamos compartido y por el hecho de que, al final del día, no deseaba que las cosas terminaran de una forma tan amarga. Nos encontramos en un café, un lugar neutro, lejos de la tensión de la casa que compartimos. Ana estaba sentada allí, con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien en días. Su rostro reflejaba arrepentimiento, pero también algo más, la angustia de haber perdido a alguien a quien alguna vez amó. Supe que esta conversación no sería fácil. «Te he estado buscando», dijo, antes de que pudiera decir una palabra. «Necesito que entiendas, lo siento mucho. Lo siento por todo lo que te hice pasar, por todas las mentiras. No quería que esto sucediera, pero ahora lo he perdido todo. Te perdí a ti, y no sé cómo seguir adelante sin ti». Escucharla hablar de esa manera me trajo una mezcla de emociones. Ya no la veía de la misma manera. El amor que alguna vez sentí por ella había sido sustituido por algo más profundo, más oscuro. Había una parte de mí que deseaba que ella entendiera el daño que me había hecho, que pudiera ver todo lo que había roto. Pero no podía seguir esperando algo que ya no existía. El dolor de su traición seguía siendo muy real. «Yo también lo siento, Ana», respondí con voz tranquila, pero firme. «Lo que sucedió entre nosotros, lo que elegiste hacer, no lo puedo perdonar. No porque no quiera, sino porque no puedo seguir viviendo con alguien que me mintió y me traicionó de esa forma. Ya no soy la misma persona que era antes de todo esto». Ana miró al suelo, como si las palabras le costaran más de lo que había imaginado. «Lo sé», dijo finalmente. «Sé que nada de lo que diga podrá cambiar lo que hice, pero al menos quiero que sepas que siempre te querré, de alguna forma. Y lamento mucho haberte hecho esto». No respondí de inmediato. Las palabras que estaban en mi mente no necesitaban ser dichas. Sabía lo que ella quería escuchar, pero yo ya no estaba dispuesto a darle más de lo que ya había dado. No podía. El final había llegado, y aunque aún quedaba tristeza, no podía quedarme atrapado en una relación que ya no existía. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Era un adiós definitivo, aunque ambos sabíamos que, a nuestra manera, siempre recordaríamos lo que compartimos. Al salir del café,
Sentí un peso menos en mi pecho, pero también una sensación extraña. Ya no quedaba nada por resolver entre nosotros. Todo lo que había que decir se había dicho. El tiempo pasó, y con él, la cicatriz que dejó la relación con Ana comenzó a sanar. No era una sanación completa, no podría serlo, pero sí había algo en mí que había aprendido a vivir con el dolor. Al principio, pensé que nunca podría volver a ser feliz. Pero poco a poco, entendí que la vida, aunque difícil, seguía ofreciendo oportunidades. Mi relación con mis hijos continuaba fortaleciéndose. Ellos eran ahora mi razón para seguir adelante, para ser mejor, para encontrar un propósito más allá de lo que había sido mi vida con Ana. Cada día que pasaba sin ella era un recordatorio de que la vida no se detiene, incluso cuando todo parece desmoronarse. Un día decidí salir a caminar por el parque cercano a mi apartamento. El sol brillaba y las hojas caían suavemente de los árboles. Aunque todo parecía tranquilo, sentí una paz interior que nunca había experimentado. Era como si, por fin, hubiera encontrado un lugar dentro de mí donde podía respirar con facilidad. Mi vida había cambiado, y aunque no sabía qué me deparaba el futuro, sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Al final, había aprendido que lo más importante no era lo que había perdido, sino lo que aún podía ganar. Mi paz, mi confianza y, por encima de todo, mi capacidad de seguir adelante. El camino por delante no sería fácil, pero al menos ya no caminaba solo.